Muy buenas noches, vosotros en formación. Mi nombre es Jennifer Rojas y soy parte de la Comisión de Desarrollo de Formulario y Balotarios. Hoy, continuando con la programación de este repaso rumbo al ENAUS, cada logro comienza con la decisión de intentarlo. Este proyecto está organizado por diversas organizaciones, entre ellas la Asociación Nacional de Estudiantes de Obstetricia de la Universidad Peruana, ANEU, el Centro Federado de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Centro de Estudiantes de Obstetricia de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y Génesis Empoderando Futuros Obstetras de la Universidad Nacional de Cajamarca. Continuando con la programación, tenemos el eje de obstetricia y vamos a presentar el tema de semiología general y obstétrica, para lo cual tengo el agrado de presentar al especialista en el área, la obstetra Cecilia Paredes Gálvez, quien es obstetra asistencial del Hospital de Apoyo de Sullana, tiene maestría en investigación, docencia y currícula educativa. Además, es especialista en consejería en salud sexual y reproductiva. Bienvenida, obstetra Cecilia Paredes, y gracias por aceptar la invitación a esta transmisión. Hola. Muy buenas noches, obstetra Cecilia. Previo a su inicio, voy a explicar cómo será la metodología. Habrá una sección de ponencia y luego vendrán las preguntas y respuestas, para lo cual pido a todos los participantes que puedan dejar en los comentarios dudas o preguntas respecto al tema. Le doy el pase a obstetra Cecilia. Puede continuar. Buenas noches. Realmente muy emocionada, nerviosa, sobre todo porque es mi primera vez online, pero muy gustosa de poder compartir con ustedes esta ponencia. Espero les sea de mucha utilidad. Realmente muy emocionada, nerviosa, sobre todo porque es mi primera vez online, pero muy gustosa de poder compartir con ustedes esta ponencia. Espero les sea de mucho. Entonces, vamos a tratar el capítulo de semiología. Realmente cuando estamos en el dictado de clases normales es todo un semestre, pero he tratado de sacar los puntos más importantes, ¿verdad? Vamos a definir la semiología, ¿no? Etimológicamente deriva del latín semeium, que significa signo, y del logos, que es estudio. Básicamente consiste en el análisis de signos y síntomas, en este caso obstétricos, reunidos en síndromes, para luego poder interpretarlos, jerarquizarlos, razonarlos y poder llegar así a un diagnóstico, un plan de acción y un posterior tratamiento. Para la búsqueda e identificación de síntomas y signos se dispone fundamentalmente en la semiología de la observación, el interrogatorio del paciente, que es la anamnesis, y el examen físico general y segmentario, utilizando las técnicas clínicas ya conocidas como la inspección, la percusión, palpación y auscultación, ¿no?, de diversos segmentos corporales. Eventualmente ayudados por exámenes complementarios del laboratorio. Entonces, en el contenido de la semiología obstétrica vamos a ver la anamnesis, el examen físico general, el examen físico segmentario, exámenes complementarios, una inspección general, luego la exploración abdominal, ¿no?, siempre la palpación, la auscultación para ayudarnos, y vamos a terminar con una exploración ginecológica, que también incluye inspección, especuloscopía y tacto vaginal. Para nosotros empezar a hablar de semiología, tenemos que estar seguros de que existe un embarazo en curso. Es difícil, una de las cosas más difíciles, diagnosticar un embarazo en sus primeros días o en el primer trimestre. Entonces allí hacemos uso de los signos y síntomas del embarazo, ¿no? Pues los obstetras lo dividimos en síntomas de presunción
en signos de probabilidad y signos de certeza. Vamos a ver que entre los signos de presunción, ¿no? Generalmente son subjetivos, son lo que la paciente refiere, y se deben a modificaciones generales que provoca la gestación sobre el organismo, pero que no son determinantes de un diagnóstico de embarazo, porque también pueden encontrarse en otros estados fisiológicos o patológicos, ¿no? Por ejemplo, la somnolencia, ¿no? Tenemos signos de probabilidad que ya son modificaciones locales, básicamente de los órganos reproductores, pero tampoco son exclusivos del embarazo. Y luego vamos a hablar de los signos ya de certeza, que nos van a permitir con seguridad determinar la presencia de un feto, ¿no? Dentro de la cavidad uterina de una manera irrefutable. Entonces, decíamos que los signos de presunción, entre los síntomas generales, tenemos, por ejemplo, mareo, lipotimia, astenia, irritabilidad, aumento de la temperatura basal, amenorrea. Miren que casi siempre, cuando falta la regla, la primera sospecha para una mujer en edad fértil es una gestación, pero no siempre una amenorrea corresponde a una gestación, así que queda como signo de presunción. Tenemos signos gastrointestinales como náuseas, vómitos, polifagia, cialorrea, alteraciones del gusto y el olfato, ¿no? En el aparato urinario puede haber colaquiuria, tenesmo, y en las mamas, la mayoría de mujeres al empezar una gestación refiere síntomas mamarios, ¿no? Como sensibilidad, aumento en el volumen. Entonces, son signos que son muy populares. En el cutis aparece cloasma y tenemos también la línea bruna abdominal. Entonces les decía que en las mamas puede haber sensibilidad incrementada, parestesia, aumento de tamaño. Vemos que hay formación de la red venosa de Haller y los pezones están sensibles, pigmentados y eréctiles. Incluso en muchas mujeres hay presencia de calostro tempranamente. Hay presencia de las glándulas de Montgomery, las areolas más anchas y pigmentadas, pero como les repito, todos esos son signos de presunción del embarazo. Ahora, los signos de probabilidad de embarazo, que generalmente se van a circunscribir a órganos del aparato reproductor, tenemos, por ejemplo, los signos de Hegar-1 y Hegar-2, que consisten en un reblandecimiento de la porción del istmo del cuello uterino. Uno al tacto bimanual, ¿no? va a percibir que el cuello está bastante blando y en Hegar-2 este reblandecimiento permite alcanzar el fondo del saco durante la maniobra, ¿no? Tenemos el signo de Chadwick, que es la coloración violácea de las paredes vaginales, Piskache, que es la asimetría a nivel del fondo de saco debido al peso ya del útero ocupado, ¿no? Tenemos el signo de Noble y Badin, que es la disminución de la profundidad del fondo del saco lateral, el signo de Ostrander y McDonald. Entonces, están considerados, a pesar que son cambios en los órganos reproductores, están considerados todavía como signos de probabilidad. Cuando ya tenemos signos de certeza del embarazo, ¿no? Nosotros tenemos que estar bien claros con la clasificación de signos de presunción, de probabilidad, porque es importante que nosotros podamos diagnosticar una gestación lo más temprano posible. Entonces, los signos de certeza son todos aquellos que permiten identificar ya a un feto en la exploración física. Entonces, indudablemente, ya podemos hablar de la presencia de una gestación. Entonces, podemos hacer, en primer lugar, la auscultación de ruidos cardíacos, ¿no? Luego podemos palpar tanto las partes fetales como los movimientos. Hay apreciaciones de partes óseas
Antes en la bibliografía decía la radiografía, pero ahora sabemos que la ultrasonografía, el ultrasonido o ecografía es el mejor medio diagnóstico actualmente para decidir, ¿no?, el diagnóstico de una gestación. Entonces, tenemos asimismo exámenes complementarios de diagnóstico de embarazo que se basan básicamente en la hormona gonadotrofina coriónica, ¿no? Se realizan en el plasma, en la orina, ¿no? Y se basan, pues, en la producción de hormona gonadotrofina coriónica por parte del sincicio trofoblasto a las 8 semanas de la fecundación, ¿no? Entonces, si hacemos una prueba en sangre, va a ser bastante sensible, de tal manera que se puede diagnosticar ya un embarazo mediante estas pruebas. Entonces, sabemos que la gonadotrofina coriónica tiene dos subunidades, uno alfa y uno beta. 2% de falsos negativos, 1% de falsos positivos. Entonces concluimos que la ecografía actualmente es el mejor medio diagnóstico para determinar una gestación incipiente. Entonces, los signos positivos ya de embarazo al reconocimiento ecográfico, tenemos el saco gestacional, ¿no?, la cavidad coriónica, el saco vitelino y la actividad cardíaca fetal. Entonces, a los 16 días después de la ovulación y la fecundación, ¿no?, podemos ya ver en la ecografía el saco gestacional. A los 10 días después de la implantación. Tenemos que tener bien claro una cosa que siempre se hace hincapié, que para la Organización Mundial de la Salud, la gestación empieza cuando el huevo cigoto se implanta. Generalmente todos pensamos, ¿no?, y fisiológicamente sabemos que la vida empieza con la fecundación, pero por cuestiones de unanimidad de criterios, no vamos a empezar la edad gestacional desde la implantación. Es un criterio de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, a las 2 semanas después de la concepción, podemos ver la cavidad coriónica. A las 3 semanas se evidencia el saco vitelino y a las 4 semanas postconcepción es visible en un ultrasonido la actividad cardíaca fetal, ¿no? O sea, 4 semanas son apenas unos días después del retraso menstrual. Entonces, en el reconocimiento ecográfico por ultrasonido abdominal, después de 4 o 5 semanas de retraso, ya demostramos que existe una gestación. A las 8 semanas, por ultrasonido, podemos observar el encéfalo fetal y se puede detectar la actividad cardíaca utilizando ecografía Doppler. A las 12 semanas podemos medir la longitud coronilla-nalgas, y es muy importante para predecir la edad gestacional con un margen de error de 4 días, ¿no? A las 14 semanas es posible identificar la cabeza y el tórax del feto. Ya vamos a hablar posteriormente acerca de la importancia de que la gestante cuente con una ecografía lo más temprano posible. De preferencia, siempre le debemos recomendar tomarse una ecografía entre la 8 y la 12 semanas. Entonces, como ya estamos con la certeza de que hay una gestación, ¿no?, la mujer va a empezar a tener cambios fisiológicos y, por supuesto, va a dar inicio a la atención prenatal. Entonces, vamos a entrar a tallar nosotras. Y nuestra profesión está para velar por una gestación totalmente fisiológica, así como lo dicta la naturaleza, porque la gestación es un proceso muy normal, ¿no? Entonces, vamos a ver que conforme se da el crecimiento del feto, desde
las primeras semanas hasta las 40 semanas con 6 días, que es la duración de una gestación humana, la mujer va a atravesar diversos cambios fisiológicos y vamos a tratar de estar de una forma asistiendo. Se quitó la palabra control porque sonaba que era muy rígido, ¿no? Entonces, vamos a llamarla la atención prenatal, ¿no? Entonces les decía que en la semiología obstétrica yo les quería hacer hincapié en que la relación del profesional obstetra con su paciente es muy diferente quizá a la relación médico-paciente en los otros campos de la medicina, ¿no? Esta relación de la obstetra con la gestante es más íntima, es muy mística, al tratarse de engendrar vida, de atender esta vida y hacer que cuando llegue al mundo sea en las mejores condiciones, ¿no? Entonces, eh, este, este acto de asistir, de acompañar a la mujer en ese proceso maravilloso hacia el hecho de ser madre es hermoso. Yo aprovecho que me estoy dirigiendo a jóvenes que tienen la perspectiva de ejercer la carrera. Quiero decirles que no se han equivocado, que es hermoso. La carrera de obstetricia es muy confortante, uno no cesa de emocionarse cada vez que escucha el llanto de un bebé, y a pesar de que somos muy perseguidos, porque eso es una cuestión quizá desde el tiempo de que en las hogueras se quemaba a las brujas, que no eran otra cosa que mujeres con poder porque atendían los procesos femeninos, ¿no? Nos siguen persiguiendo a través de los tiempos, pero nosotros ahí resistiremos fuertes. Entonces, les quiero recalcar acerca de las tecnologías perinatales, ya que vamos a hablar de exámenes, ¿no? Quiero hacerles ver que necesitamos nosotros conocer mucho de las tecnologías perinatales. Quizás sea causa de otra ponencia, porque es necesario que lo manejen muy bien. Las tecnologías perinatales están respaldadas por la Organización Mundial de la Salud, son estandarizadas. Igual encuentro esta cinta obstétrica en un puesto de salud en Ayabaca que en un puesto del África subsahariana. Entonces, tengo una anécdota acerca de las tecnologías perinatales para que se den cuenta. En una visita médica llena de estudiantes, residentes, internos, ¿no? Estábamos observando a una gestante y le digo pues al médico que no va a poder dar un parto autóxico porque el bebé estaba muy grande. Y entonces me dice, ¿y usted cómo sabe? ¿Tiene ecografía? No, le digo, pero le he medido con mi cinta obstétrica. Entonces, en tono burlón, les dijo a los alumnos, a ver, pues acá la obstetriz con su método arcaico y su cinta métrica nos afirma que el feto está grande, ¿no? Entonces todos se rieron, y entonces yo pensaba, decía, arcaico es usted, que no sabe que estas son tecnologías en lugares en donde no está la ecografía, en donde no hay instrumentos avanzados, ¿no? Nosotros salimos adelante gracias a una cinta obstétrica, gracias a un gestograma, ¿no? Gracias a un estetoscopio de Pinar. Entonces, no es que sean métodos arcaicos, y que a pesar de que la ecografía ha inundado ahora los procesos en obstetricia, nosotros tenemos que estar capacitados para todo, porque hay un obstetra en la zona más lejana, ya pasando un río, después de ese desierto, atrás del cerro, ahí hay un obstetra que está solo con sus conocimientos, ¿no? Sus sentidos y sus tecnologías perinatales. Entonces, yo siempre los animo a seguir usando el carné perinatal, la cinta obstétrica, el gestograma, porque en donde no haya ecografía, esto no nos va a salvar.
Entonces, necesitamos determinar algo muy importante para la semiología, que es la edad gestacional. Hay ahorita a nivel mundial serios problemas con la prematuridad, por el hecho quizá de que la incidencia de cesáreas también se ha incrementado. Vemos que los bebés están saliendo antes de tiempo, y sobre todo porque se les hace cesárea sin labor de parto. La naturaleza no se equivoca. Entonces, nosotros, un punto muy importante que tenemos que hacer cuando examinamos, cuando estamos atendiendo a la mujer, es deducir con exactitud su edad gestacional, ¿no? Les decía que la gestación humana tiene una duración de 40 semanas y 6 días, dice actualmente, ¿no? Y también tenemos problemas de posmadurez. Hay gestaciones que llegan a la 41, 6 días, a la 42 semanas, ¿no? O hay mucha prematuridad. Entonces, a veces cuando se interviene por gestaciones posmaduras, nos damos cuenta que luego los bebés nacen de una edad gestacional adecuada, y el problema fue que hubo lo que antes llamábamos postdatismo, ¿no? Había errores en las fechas. Entonces vamos a tratar de que la edad gestacional esté siempre bien determinada. Entonces vamos a ver que existen diversas formas de calcular la edad gestacional, ¿no? Aparte de la ecografía. Y nosotros vamos a ver que tenemos, lo llevamos la cuenta en semanas, ¿no? Generalmente la población, la mujer común, normal, lo lleva en meses, pero nosotros contamos la gestación en semanas. ¿Cómo vamos a averiguar la edad gestacional? Básicamente, el interrogatorio es prioritario, ¿no? Cuando una mujer nos da una fecha de última regla fidedigna, eso tiene mucho valor. Entonces, cuando nosotros tratamos con mujeres, hay que tratar siempre de educarlas. Uno no puede pasar por una consulta sin que la mujer saque algo productivo, algo sustancioso, algo que nosotros lo hayamos educado. Entonces, tratemos de decirle que cuando hace consulta obstétrica, lo que tiene que apuntar es el primer día de la última menstruación, ¿no? En las consultas le decimos, por favor, su fecha de última regla, y ellas generalmente nos dan el último día, ¿no? Y nosotros tenemos que decir, necesito el primer día de la última menstruación. Esa es la FUR, dice fecha de la última regla, ¿no? Que corresponde al primer día de la última menstruación. Es importante que toda mujer tenga lleve esa cuenta. Es necesario aquí también determinar, ¿no?, en el interrogatorio el régimen catamenial, o sea, cuántos días le dura el periodo, y la duración del ciclo, ¿no? Esa terminología nosotros ya también lo tenemos clara. Periodo es la cantidad de días que dura la menstruación, y ciclo es la cantidad de días que va desde el primer día que vino la menstruación hasta el primer día de la siguiente menstruación, ¿no? Es importante que toda mujer conozca su régimen catamenial, ¿no? Tenemos también que averiguar sobre el uso de métodos anticonceptivos. Tenemos que averiguar si tuvo sangrados anómalos, ¿no? Entonces el interrogatorio es básico para cuando queremos determinar la edad gestacional. Luego tenemos reglas que ya son conocidas, como la de Pinar, la de Nagel, la de Wall, ¿no? La medición de la altura uterina, la regla de McDonald. Tenemos tablas obstétricas que ya están parametradas. Tenemos el gestograma del CLAP, ¿no? Y tenemos la ecografía, que es lo que prima ahora. Estamos viendo que
Si una mujer está segura de su regla y nos da la fecha de regla y la ecografía deduce una determinada edad gestacional, ¿no? Y hay un periodo de muchos días, la edad gestacional que prima, a pesar que la mujer sepa su última regla de forma fidedigna, es la que se saca por ecografía, sobre todo si se tiene una ecografía temprana, ¿no? Por ahí la importancia de recomendar a toda mujer que debe tener una ecografía del primer trimestre, porque esta ecografía va a ser vital, va a ser muy importante para determinarle adecuadamente la edad gestacional. Entonces, vamos a repasar la regla de Nagel para determinar la fecha probable de parto, ¿no? Esta regla consiste en que le voy a aumentar 7 días a la fecha de la última regla y le voy a restar 3 meses, ¿no? Para determinar cuándo va a ser. Si los días, si la suma, por ejemplo, la última regla fue un 25 de marzo, ¿no? Al sumarle 7, me va a dar 32. Entonces, ya nosotros sabemos, es parte también de otra ponencia, el deducir cómo se saca exactamente la edad gestacional y cómo se deriva de ello también la fecha probable de parto. Entonces dice, la FUR menos 3 meses más 7 días me va a dar, ¿no?, la fecha probable de parto y puedo deducir de allí la edad gestacional. Entonces, la regla de McDonald, en caso de que yo no contara pues con ultrasonografía, que no contara con la fecha de última regla, la regla de McDonald me puede ayudar porque con la altura uterina multiplicada por 8 y dividida entre 7, me va a dar la edad gestacional en semanas, ¿no? Entonces, tenemos acá desglosado más o menos una altura de 26 centímetros. Una vez que uno hace la operación que hemos indicado, me va a salir 29 semanas. Una altura uterina de 31 centímetros, según el cálculo de McDonald, me va a dar 35 semanas. Una altura de 35 centímetros, ¿no?, multiplicada por 8 y dividida entre 7, me va a dar 40 semanas. Entonces, esa es la regla de McDonald. Ahora, cuando uno está haciendo un examen, está dando una consulta, tiene que estructurar este documento médico legal tan importante que es la historia clínica, ¿no? La historia clínica va a quedar a través de muchos años, va a servir de consulta, ¿no? Va a servir para poder conocer los antecedentes, para poder saber qué patologías uno tuvo incluso en la infancia, ¿no? Entonces es muy importante que logremos estructurar una historia clínica ordenada, ¿no? Y que no tiene por qué estar escrita con una letra fea. A veces decimos, la letra está fea porque es médico, por eso no. Tenemos que esmerarnos en que sea legible, en que esté limpia, ¿no? Y que siga los patrones que nos han enseñado desde que estuvimos en la propedéutica obstétrica, ¿no? La historia clínica está conformada pues por los datos generales, la anamnesis, los antecedentes, ¿no? Luego viene el examen, el diagnóstico, etcétera. Entonces, nosotros tenemos la potestad de emitir diagnósticos, así que tenemos que estructurar muy bien la historia clínica. Entonces, en la historia clínica lo que quiero recalcar es la anamnesis, ¿no? El interrogatorio que nos sirve para determinar el motivo de consulta. Una buena anamnesis representa la mitad del diagnóstico.
Dice que 1 hora de interrogatorio cuidadoso vale más que 10 horas de exploración. Cuanto más sabe el facultativo, tanto más datos obtiene o le proporciona la anamnesis. La anamnesis es entonces la parte fundamental, insustituible de un diagnóstico, ¿no? Yo no puedo emitir un diagnóstico si no he hecho un buen interrogatorio al paciente. Hay tanto que preguntar, ¿no? Imagínense, tenemos en antecedentes patológicos, enfermedades, hospitalizaciones anteriores, intervenciones quirúrgicas, transfusiones sanguíneas, consumo de tabaco, consumo de drogas, alergias a medicamentos, ¿no? En los antecedentes ginecológicos tenemos que interrogar acerca de la menarca, el régimen catamenial, la historia anticonceptiva, la andría, que determina el número de parejas sexuales, el inicio de la relación sexual, el número de parejas sexuales en el último año, fecha de la última relación sexual, si tiene comportamiento sexual de riesgo, ¿no? Incluso nosotros, más que nadie, nosotros los obstetras, y hacemos el tamizaje de violencia de género, y eso debe estar registrado en la historia, y eso es muy importante. Nadie, como nosotros, está sensibilizado en ver la violencia hacia la mujer. Y gracias a esta relación íntima que establecemos con nuestra paciente, se nos hace fácil que ella confíe en nosotros y nos cuente, pues, acerca del comportamiento, o a veces, ¿no?, de su pareja. Entonces, vamos a recordar que la violencia basada en género no solo es física, la violencia basada en género tiene un lado psicológico, ¿no?, un lado sexual, un lado económico. Hay que indagar eso. Eso es parte del examen que incluye nuestra historia clínica, ¿no? Les recomiendo mucho hacer eso, no lo olviden. Entonces, vamos a ver que la anamnesis de una paciente obstétrica implica confiar datos muy, muy íntimos, ¿no? Decía alguien, las obstetras solo hablan de sexo, ¿no? Las obstetras tienen una soltura para hablar de sexo, pero es que no podemos ser de otra forma, porque trabajamos en la parte de salud reproductiva, donde es una cuestión de pareja, donde es una cuestión de actividad sexual, entonces es inevitable. Entonces, hay que oír con interés. Cuando nosotros hacemos anamnesis a una paciente obstétrica, ella tiene que sentirse tranquila, tiene que sentirse en un ambiente confidencial para que pueda vertir lo que se guarda, pues, de sus intimidades, ¿verdad? Entonces, en los aspectos que incluye la anamnesis obstétrica, la identificación de la paciente y su pareja, el motivo de la consulta, que es básico, no podemos estar yéndonos por las ramas. Nosotros tenemos que dejar bien claro por qué está viniendo esta mujer. Entonces, identificar el motivo de consulta es vital. Hay que ver el embarazo actual, calcular la edad gestacional, la fecha probable de parto. Y hay que ver los antecedentes de gestaciones y partos anteriores. La fórmula obstétrica, ¿no?, que es importante, les recuerdo, está formada, ¿no?, por la primera cifra corresponde a los niños nacidos a término, la segunda cifra corresponde a los bebés nacidos prematuramente, la tercera cifra corresponde a las gestaciones perdidas, ¿no? Se incluye ahí abortos. Algunas escuelas incluyen los ectópicos y la mola, otros no. Ponen a la mola hidatiforme y al embarazo ectópico en los antecedentes patológicos, ¿no? Y solo consideran la tercera cifra de la fórmula para aborto. Y la última cifra corresponde a los hijos vivos, ¿no? Tengan cuidado que siempre en las preguntas de examen les ponen en
en la primera cifra un número menos y en hijos vivos tienen uno de más, ¿no? Entonces uno dice, ¿pero qué pasó acá? Ah, les digo la respuesta, es una gestación múltiple, ¿no? Tuvo, por ejemplo, una gesta 3 y tiene hijos vivos, en la primera cifra, perdón, tiene 3 nacidos a término y sobra un hijo, entonces es porque tuvo una gestación doble, ¿no? Vamos a ver que el instrumento que nosotros manejamos para la recolección de información y manejo en la atención perinatal es elemental, es el carné y la historia clínica materno-perinatal. Es la base de la atención salud materno-perinatal, un documento de fácil llenado que está en todos los establecimientos en donde se realiza atención prenatal, en todo el mundo. Esto es del sistema del CLAP, ¿no? Entonces, tenemos que darle la importancia que se merece al carné perinatal. Yo les enseño a mis gestantes que eso es como su DNI cuando están gestando, tienen que llevarlo a todos lados. Si se controlan en un puesto de salud, qué sé yo, en Huaraz, y luego se van por Iquitos, tienen que llevar su carnet perinatal, porque es un instrumento estandarizado que va a servir. Entonces, como obstetras, recordemos que la calidad de la información y de los datos que se obtengan del carnet perinatal nos va a conferir la coherencia, ¿no?, y calidad de los registros que se ingresan al sistema informático perinatal. El SIP es muy importante, nos sirve para hacer trabajos de investigación, para tener bases estadísticas, es muy importante. Entonces, cuando yo digo sistema informático perinatal, me estoy refiriendo, ¿no?, a todo este conjunto de instrumentos que originalmente fueron diseñados para ginecobstetricia, luego también son para neonatología. Ahora tenemos un formato para manejar la información del aborto, también hay que llenarlo. Entonces, todos estos formularios se basean en un software especial que se llama el sistema informático, ¿no? Los insto que cuando sean profesionales, cuando estén ejerciendo, con cariño llenen cada casillerito del carné perinatal. Miren que el carné perinatal nos garantiza un conocimiento de la paciente. Los ítems que yo les menciono en la historia clínica, de datos de filiación, de antecedentes personales, antecedentes patológicos, ginecobstétricos, están en el carné perinatal, ¿no? Y tiene un sistema de alerta visual con casilleritos rojos y amarillos que nos permite reconocer oportunamente factores de diagnóstico temprano para cualquier riesgo que pueda desencadenar una complicación del embarazo. Por ejemplo, si nosotros vemos en los antecedentes obstétricos, vemos que los dos cuadraditos de cesárea están con rojo, ¿no? También vemos en los datos de filiación, la edad está con rojo para cuando es menor de 15 o mayor de 35, ¿no? Entonces ese sistema de alerta visual sirve mucho, ¿no? Uno va llenando y dice, caramba, estoy marcando un rojo y me fijo que es, por ejemplo, episiotomía, ¿no? ¿Con qué color está? Está con amarillo, ¿no? O sea, no es tan normal. Entonces, tengámosle cariño nosotros como obstetras al carné perinatal. Ahora, en el examen físico general, ¿no?, nosotros vamos a obtener la parte objetiva de nuestra semiología. Nosotros sabemos que hay una parte subjetiva que es generalmente los síntomas que refiere el paciente, ¿no? Los síntomas a veces son, como ya lo dije, subjetivos, no hay forma de corroborarlo. En cambio, cuando yo ya examino, ¿no?, en el examen físico general, ¿no?, yo voy a poder observar los signos, ¿no? Por eso decimos la semiología, el conjunto de signos y síntomas. Entonces, cuando ya llego al examen físico general, voy a examinar, ya no corresponde preguntar.
No puedo estar en el escritorio haciendo mi examen físico, ¿no? No, desde acá pongo mm, piel hidratada y tanto, no. Tengo que estar examinando, haciendo el pliegue de la piel, ¿no? Constatando. Entonces, el examen físico general, como en todo examen en clínico, se va a basar en la inspección, en la palpación, en la percusión y en la auscultación, ¿no? Nosotros como obstetras hacemos eso, es muy importante observar. Nosotros debemos ser muy observadoras, ¿no? Desde que el paciente ingresa. Palpación. Inicialmente en nuestra carrera nos llamábamos topólogos, no había ecografía, ¿no? Entonces todo teníamos que averiguar tocándolo. Entonces era magnífico. Me enseñó una obstetra muy antigua, la señora Chancafe, en la Universidad de Cajamarca. Le tenemos mucho cariño. La volvimos a ver cuando regresamos a un reencuentro y nos dio gusto porque nos daba tips muy importantes. Por ejemplo, ella nos dijo que todo nuestra sensibilidad radicaba en nuestro dedo medio y nuestro dedo índice, ¿no? Entonces, estos dedos eran nuestros ojos, ¿no? Eran nuestra sensibilidad. Entonces, que los cuidemos. Yo regresé a mi casa y le dije, mamá, nunca más voy a hacer nada, ni lavar platos, ni lavar ropa, no, porque me quito la sensibilidad de mis dedos. Entonces, soy una gran obstetra, pero una pésima ama de casa, porque nunca hice nada. Entonces, tenemos que palpar, ¿no? Tocar para nosotros es básico, pero incluso yo percibo todo con mis dedos, con mi oído, ¿no? Entonces, es importante desarrollar estas actividades. La percusión para un abdomen gestante, por ejemplo, no es muy utilizada, pero sí la auscultación, ¿no? Nosotros auscultamos también mucho porque tenemos que ver a un bebito que está dentro del abdomen y que externamente no sabemos cómo está. Entonces, quiero recalcar la ectoscopía, ¿no? Vamos a recordar que vivimos en un país en donde la muerte materna todavía tiene cifras escandalosas, diría yo, ¿no? Entonces, sabemos, es harto conocido que las mujeres se mueren por hemorragia, se mueren por trastornos hipertensivos, ¿no? Se mueren por sepsis. Entonces, nosotros vamos a trabajar siempre, cuando estemos laborando, vamos a tener en mente siempre esas emergencias obstétricas. Y cuando yo reciba una paciente, voy a mirarla, a ver si no viene con alguna de esas cosas, ¿no? Y eso lo puedo determinar a veces a simple vista. Entonces, la ectoscopía, como su nombre dice, ecto, de externo, fuera, es una valoración externa rápida, ¿no? Que se hace al inicio cuando el paciente llega, ¿no? Yo puedo valorar ahí la actitud o postura. Hay mujeres que les duele algo y vienen ya con una posición antálgica, o sea, doblada sobre el lado que les duele, ¿no? La actitud es importante, el estado de nutrición también lo puedo ver a simple vista, el tipo constitucional, ¿no? La talla tan básica para la obstetricia. Recuerden que en obstetricia las mujeres bajitas son peligrosas. Bueno, generalmente en la vida las mujeres bajitas somos peligrosas. Pero si yo al recibir a una mujer la veo de 1,50 m o menos, no, yo ya me preocupo. Esa pelvis es estrecha, ¿no? Y ya no voy a estar tranquila ya, ¿no? Entonces, la fascie, a primera vista tengo que buscar si está rubicunda, si está pálida, ¿no? Si está edematosa, puedo mirar el Cushing, ¿no? Si la paciente usa corticoides, entonces la marcha, los movimientos, la marcha es importante. Cuando ustedes le dicen, señora, vaya a desvestirse al baño, mírenla, porque cuando camina, ustedes van a descubrir a veces que tiene alguna displasia de cadera, algo, y eso para obstetricia ya es una alerta, ¿no?
hasta la vestimenta es importante que vean, ¿no? Entonces, esta valoración, que es rápida, deben hacerla y me va a permitir que para el examen físico yo decida o me tomo todo mi tiempo y soy minuciosa y todo porque esta mujer está bien o esta mujer está mal, ¿no? No está en buen estado general y mi atención tiene que ser rápida. Entonces, por eso es importante que la lectoscopía sea para ustedes una rutina en su examen, ¿de acuerdo? No olviden, apenas entra, ustedes observen. Ha habido casos en que ha llegado una mujer con una rotura uterina y en emergencia todavía estuvieron con calma, mandaron al familiar que saque la historia, que le ponían el termómetro como 5 minutos. No, entonces errores así nos hacen perder tiempo que a veces es valioso en algunas emergencias. Les recomiendo ectoscopía al inicio del examen físico, ¿no es cierto? La valoración rápida que uno hace. Entonces, esta observación global, si bien es rápida, no deja de ser metódica, ¿no? De las particularidades del paciente, tanto morfológicas como dinámicas. Es un arte que debe ser aprendido y se inicia tan pronto afrontamos al paciente durante el interrogatorio y después de para ser reconocido, ¿no es cierto? Ahora, vamos al examen físico, ¿no? Entonces, una vez que hemos visto que el paciente viene en buen estado, nosotros ahí ya vemos que está AB, ¿no? Aparente buen estado general, LOTEP, lúcida, orientada en tiempo, espacio, persona. Entonces vamos a empezar con calma a hacer nuestro examen físico, ¿no? Entonces, vamos a evaluar en el examen físico el estado general, ¿no? Ya les dije ABEG, AREG, AMEG, no dejen de ponerlo, eso es importante porque después cuando hay discusiones por muertes, ¿no? Denuncias judiciales, el hecho que ahí hayan puesto aparente mal estado general, ya no salva porque dicen, no venga, el paciente llegó en mal estado. Entonces no olviden poner AREG, ABEG, AMEG y LOTEP, ¿no? LOTEP. Y luego vamos a tomar las funciones vitales. Recordemos que las funciones vitales de nuestro organismo son respirar, son el hecho de que nuestro corazón lata automáticamente. Imagínense, desde que uno nace hasta 80, 90 años que viva, eso es magnífico, ¿no? Entonces, los signos vitales son las valoraciones externas de las funciones vitales que realizan órganos nobles como el cerebro, los pulmones, el corazón, ¿no? Entonces, tenemos que consignarlos bien, ¿no? El peso, muy importante en obstetricia, la talla, ¿no? Luego vamos al examen por segmentos, la cabeza, el cuello, las mamas, el aparato cardiovascular, los pulmones, llegamos al abdomen, importantísimo nuestro examen en el abdomen obstétrico, ¿no? En el abdomen grávido. Vamos al examen pélvico y los exámenes auxiliares. Entonces, llegamos a la parte del examen físico en que tenemos que tomar signos vitales. Les decía que los signos vitales son mediciones de las funciones básicas del cuerpo, ¿no? Son los signos externos que al estar presentes me indican que este paciente está vivo. Y cuando no encuentro signos vitales, yo digo, está muerto. Cuando hay un accidente y veo a los heridos tirados en la pista, yo lo primero que voy, tomo el pulso, ¿no? Le pongo un espejito ahí para ver si lo nubla, si respira, ¿no? Entonces, es básico que tengamos pericia al tomar los signos vitales, el pulso, la respiración, la temperatura, la presión arterial, el reflejo pupilar y actualmente se está tomando también medir la saturación de oxígeno en los tejidos, ¿no? A nuestros implementos básicos como el termómetro, el reloj, el tensiómetro, estamos añadiendo el pulsoxímetro, ¿no? Les recomiendo que vayan adquiriendo porque es importante ahora y
la clínica actual amerita que todos tengamos un pulso oxímetro, ¿no? Entonces, los signos vitales ya son conocidos por todos, ya no me voy a detener. Nosotros sabemos las variaciones, ¿no? La taquicardia, eso lo hemos aprendido en el pregrado, y son cosas sencillas pero muy importantes que lo tenemos que hacer. Me voy a dedicar, acá les he puesto en la nota de signos vitales: la vida no se mide por las veces que respiras, ¿no? Sino por los momentos que te dejan sin aliento. Una filosofía mía con cariño para ustedes, para que no solo vivan en un estado basal de pulsaciones, nada. Que viva la taquicardia, que viva esos besos que te dejan en apnea. Bien, entonces les decía que vamos a dedicarnos más que todo a un signo vital que es importante, dado que vivimos en un país en donde la mujer muere mucho por los trastornos hipertensivos, la preeclampsia severa, el síndrome HELP. Entonces, les voy a dar algunos tips, recordarles, porque sé que ya lo saben, de la presión arterial, ¿no? Entonces, la presión arterial se debe tomar con la mujer o gestante sentada en reposo mínimo unos 5 minutos. Se toma en el brazo derecho, ¿no? Ya vamos a explicar que por una constitución anatómica y por ser la aorta el vaso más grande que se encuentra en el lado izquierdo, ¿no? Es más fidedigno tomar la presión arterial en el brazo derecho, ¿no? El poner el manguito del tensiómetro, el ubicar el diafragma del estetoscopio, todo eso es un arte. La toma de presión arterial lo tenemos que hacer nosotros, no podemos dejar que el personal técnico lo haga, porque la diferencia de 10 milímetros de mercurio a veces le cuesta la vida a una mujer, ¿no? Entonces, también cuando han aprendido esta parte de signos vitales, les deben haber dicho que el manguito del brazalete, del tensiómetro, se pone sobre la flexura del codo. El brazalete de los tensiómetros trae para ubicar la arteria, dice left y right, ¿no? Entonces, para la arteria del brazo izquierdo, para el lado derecho. No podemos meter el diafragma del estetoscopio bajo el brazalete, porque crujir nos va a hacer equivocar al consignar los ruidos, ¿no? Entonces, la presión arterial está formada por dos cifras: la presión arterial sistólica, que es cuando mi corazón está en contracción, ¿no? Expeliendo la sangre a la circulación, y la presión arterial diastólica, que es cuando mi corazón está en relajación. Entonces, tenemos que conocer algunos criterios como el de presión arterial basal. La presión arterial basal es aquella que se tiene sin embarazo, ¿no? O como máximo la que es consignada en el primer trimestre, ¿ya? La presión arterial basal de una mujer gestante es aquella que se le tomó o que uno sabe la cifra que tuvo cuando no estaba embarazada o que máximo se consignó en el primer trimestre. Luego, algo muy utilizado también es la presión arterial media, PAN. La presión arterial media es el resultado de la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica sobre 3 más la presión arterial diastólica, ¿ya? Es la PAN, importante que la reconozcamos. Es importante también saber que la presión arterial media de la gestante tiene fluctuaciones, y sobre todo en la semana del 17 a 20, y en la 21 a 24, cuando se inicia la circulación fetoplacentaria, ¿no? Hay una disminución de la PAN,
¿no? Y es una disminución fisiológica, porque sabemos que del volumen circulante de sangre, una parte va a pasar a conformar la circulación fetoplacentaria, ¿no? Entonces, por eso es esa disminución fisiológica que vemos en la presión arterial. Es importante que todo obstetra lo conozca. De igual manera que en la semana 37 a 40 hay un incremento fisiológico de la presión arterial media, ¿no? También por cuestiones circulatorias. Ahora, para nosotros es importantísimo identificar la hipertensión arterial, ¿no? Les recuerdo, aún en el país, en el campo, la mujer muere por hemorragias, ¿no? Casi siempre por atonías, hipotonías, pero en la ciudad, la principal causa de muerte materna no es hemorragia, es preeclampsia. Entonces, para luchar contra la preeclampsia, algo muy importante es detectarla a tiempo, detectarla lo más precoz que se pueda. Entonces, vamos a conocer, les quiero recordar estos términos. Toda presión arterial mayor de 140 o 90, yo ya lo considero una cifra de hipertensión, ¿ya? Cuando yo no tengo ecografía Doppler, no tengo valoraciones de las proteínas, entonces me puede servir, ¿no?, de conocer los incrementos de la presión arterial con respecto a la presión arterial basal. Si la presión arterial diastólica ha subido en más de 15 milímetros de mercurio de la presión arterial basal, ¿ya? Ese es el parámetro, la presión arterial basal, por eso les decía que era importante que la identificaran, ¿no? O si la presión arterial sistólica ha subido en mayor o igual a 30 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, ahí vamos a decir que esta mujer está haciendo cifras de hipertensión arterial. Entonces, la presión arterial media para estas mujeres es ya mayor de 106 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces también hay cifras de hipotensión, no solo es hipertensión, cuando la presión arterial está menor de 90 sobre 60 milímetros de mercurio, o hay disminución de la presión arterial basal, no, del 20%. Ahora, cuando nosotros vamos a escuchar, a tomar la presión arterial, vamos a recordar los ruidos de Korolkov, ¿no? En el pregrado yo sé que les mencionaron mucho los ruidos de Korolkov, es importante para nosotros. Los ruidos de Korolkov se agrupan en 5 fases, ¿no? La fase 1 son los primeros ruidos audibles que escuchamos cuando soltamos la válvula, ¿no?, de la perilla de insuflación desde el nivel de insuflación máxima. Esa es la fase 1 de Korolkov, los primeros ruidos. La fase 2 se escucha un ruido tipo murmullo durante la compresión del manguito. En la fase 3, los ruidos se hacen más nítidos y aumentan su intensidad. En la fase 4 hay un claro ensordecimiento del ruido, una disminución del tono de los ruidos. En la fase 5 de Korolkov, que es el último ruido escuchado, ¿no?, después de ese todo ruido ya cesa. Entonces vamos a decir que la presión sistólica se identifica al escuchar los 2 primeros latidos consecutivos en la fase 1 de Korolkov, ¿no? Eso sucede en adultos como en niños. Pero en nuestra gestante, ¿no?, para determinar los ruidos a la gestante, la presión sistólica se ubica más o menos en la fase 4 o 5 de los ruidos de Korolkov, ¿ya? No es igual. Nosotros vemos que para adultos y niños está en la fase 1 de Korolkov, pero una gestante va a estar en la fase 4 o 5 de Korolkov, para la sistólica, ¿no? La presión diastólica se identifica por un ensordecimiento del ruido que corresponde a la fase 4 de Korolkov, en niños y en algunas embarazadas, ¿no? Y la cesación de ruidos en la fase 5 de Korolkov para los adultos, ¿no? Entonces vamos a tener en cuenta
Eso porque la sensibilidad de los estetoscopios no es la misma para la toma de la presión. Entonces, recuerden que tenemos que conocer los ruidos de colocó. Ahora, otra cosa importante que tenemos que hacer durante el examen general, el examen físico, es el peso corporal. Hay que pesar y tallar a las mujeres, ¿no? Tenemos en el carnet perinatal está el esquema de la medición del índice de masa corporal de acuerdo a percentilos. Entonces, un signo temprano de preeclampsia es que aumente la presión arterial y que la mujer súbitamente gane un kilo de peso, ¿no? Entonces, nosotros para saber cuál es la ganancia normal de peso lo tenemos que aprender de memoria. En el primer trimestre, para una mujer con índice de masa corporal normal, puede subir de 1.6 kilogramos, ¿no? En el segundo, en el tercer trimestre, para una mujer, para esta misma mujer, llega a subir 0.4 kilogramos por semana, llegando a un total de 11.5 a 16 kilogramos. Para una mujer con índice de masa corporal que indica bajo peso, ¿no?, la ganancia total puede llegar de 12.5 a 18 kilogramos. En el primer trimestre puede ganar 2.3 kilogramos por trimestre, en los 3 primeros meses. Y en el segundo y tercer trimestre, 0.5 kilogramos por semana. Para una mujer con sobrepeso, ¿no?, ella tiene que llegar a ganar en total de 7 a 11.5 kilogramos. En el segundo y el tercer trimestre, 0.3 kilogramos por semana. Y en el primer trimestre, 0.9 kilogramos por trimestre, ¿no? Entonces, cuando ya es una mujer obesa, a lo mucho ella puede ganar 7 kilogramos, ¿no? Entonces, vamos a hacer la valoración nutricional de acuerdo al índice de masa corporal, ¿no? Y las tablas ya están establecidas. Para una mujer de peso bajo, un incremento de 12.5 a 18 kilogramos. Para una mujer de peso normal, de 11.5 a 16 kilogramos. Y para una con sobrepeso, aunque el índice de masa corporal es mayor de 25, un 7.11 kilogramos. Entonces, vamos a tener que estar atentas, ya les dije la talla, porque generalmente la talla baja está asociada con estrechez pélvica y la ganancia de peso. Entonces tenemos el examen de cabeza y cuello, también muy, muy importante, porque nos va a dar luces sobre el estado de nutrición, ¿no? A veces la deshidratación. Entonces vamos a siempre a consignar, ¿no?, el cabello, la pigmentación en su cara, el color de las conjuntivas, que si están pálidas sabemos que lo asociamos con anemia, ¿no? La cavidad oral, no nos olvidemos, hay que tratar las caries porque son fuente de infecciones, sobre todo se asocian a las infecciones del tracto urinario. Tenemos que evaluar los ruidos, ¿no? No le tengamos miedo al estetoscopio. El médico no es el dueño del estetoscopio. Nosotros podemos auscultar, podemos detectar patologías que por supuesto no las vamos a tratar, pero nosotros les vamos a avisar, porque no en todo lugar la primera atención prenatal puede ser vista por un médico. Hay puestos de salud en donde el profesional obstetra está solo. Entonces tenemos que, en un país lleno de tuberculosos, por lo menos saber escuchar los ruidos en los pulmones, ¿no? Aprender a auscultar las zonas, los focos de auscultación cardíaca. Ahora, llegamos a la exploración del abdomen grávido, ¿no?, que es el meollo del asunto para nosotros, y vamos a fijarnos pues a la inspección en la aparición de estrías, que si son blancas son antiguas, si son rosadas son las recientes. Vamos a fijarnos en la línea alba. Y una cosa importante, la diástasis rectal, es una separación de los rectos abdominales, que no implica que sea una hernia.
Es importante acá la mesura del útero, ya porque eso nos da luces acerca del crecimiento excesivo o de la falta de crecimiento del feto. Si nosotros tenemos una altura uterina que nos dice no está creciendo, lo podemos asociar a una situación transversa, a un oligohidramnios, a un óbito fetal. Y si por el contrario la altura uterina está más de lo que yo espero, puede tratarse de una gestación múltiple, de un polidramnios, ¿no? En el primer trimestre de una mola hidatiforme, ¿no? Entonces hay que estar atentas. Yo siempre les he recomendado, midan la altura uterina, midan, eso da mucha información. Cuando nosotros queremos ponderar al feto, eso es importante porque nos lo permite. Medir la altura uterina es un arte, ¿no? Ponemos la cinta, el borde de la cinta en el borde superior de la sínfisis del pubis, extendemos la cinta hasta el fondo del útero y vemos cuánto es. Entonces, me permite hacer un cálculo del ponderado fetal que tiene éxito con la regla de Johnson, ¿no? Entonces, el peso fetal es igual a la altura uterina por 100 más menos 200 gramos. El peso fetal es igual a la altura uterina por el perímetro abdominal más o menos 100. Y el peso fetal es igual a la altura uterina menos 11 por la constante 155 más o menos 100 gramos, ¿no? Esas son tres fórmulas para ponderar al feto y nos va a dar los signos de alerta de que si está menor de 2.500 gramos a término o si es un feto mayor de 4 kilos, lo que llamamos un macrosómico, que nos va a traer partos obstruidos y una serie de complicaciones. No olviden entonces mesurar la altura uterina, es muy importante, no pueden hacer el examen de abdomen sin mesurar. Vamos a llegar entonces a la determinación de la actitud fetal, esta parte que se llama la estática fetal, ¿no? Y que es necesario averiguarlo para determinar la vía del parto, ¿no? Entonces vamos a ver que tenemos el famoso SPP, que es la situación, presentación y posición fetal, ¿no? Y esto se averigua mediante las maniobras de Leopold. Todos tenemos que realizar estas maniobras y tener pericia. Actualmente se están olvidando de hacer las maniobras de Leopold porque todo lo hacemos por ecografía, pero esta es la esencia de nuestra topología, ¿no? Entonces tenemos que saberlas hacer, tenemos que lograr determinar la posición, la situación, la presentación de un feto solo con nuestras manos. Entonces vamos a ver que cuando hablamos de situación, ¿no? Es la relación que existe del eje longitudinal de la madre con el eje longitudinal del feto, ¿no? La situación puede ser longitudinal, que es la normal, o puede ser transversa. A veces se determina una situación oblicua, pero para la nomenclatura actual ya no existe la oblicua, solo la situación puede ser longitudinal y transversa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de presentación, ¿no? Es el polo cefálico que se acerca al estrecho superior. Puede ser podálico o cefálico, ¿no? Y la posición es la relación del dorso fetal con los flancos de la madre, ¿no? Puede ser izquierdo o derecho. Entonces, para saber todo esto es que tenemos las maniobras de Leopold, ¿no? En resumen, las maniobras de Leopold son 4. Tenemos la primera maniobra que evalúa el polo que se encuentra en el fondo del útero. Si es el polo podálico, lo vamos a encontrar irregular, blando, ¿no? Si es el polo cefálico, va a pelotear y va a ser más consistente. La segunda maniobra consiste en deslizar ambas manos por los lados del abdomen
para tocar el dorso fetal, ¿no? Para ubicar en qué lado de la madre está el dorso fetal. Luego la tercera maniobra es para determinar la presentación, ¿no? Y eso confirmamos mediante el peloteo, ¿no? de la cabeza fetal, ¿no? Para saber si la parte que está presentando el feto al canal o al estrecho superior es el polo cefálico o podálico, puede ser. Una vez que hemos hecho la tercera maniobra, todas estas tres maniobras se realizan a la derecha del paciente y observándolo hacia su rostro, ¿no? Ahora, para la cuarta maniobra, vamos a voltear hacia sus pies y vamos a tratar de juntar las manos hacia abajo para tocar si esta presentación ha encajado. Si decimos que si las manos divergen, ¿no? Es porque no ha encajado. Y si convergen, ¿no? Se juntan, es porque la presentación está ya dentro de la cavidad pélvica y por eso ya no la percibimos. Entonces, les reitero la importancia de las maniobras del Leopold, que nos van a permitir también buscar el foco de auscultación de los latidos cardíacos fetales, ¿no? Algo importantísimo para nosotros, determinar, ¿no? los latidos que van a fluctuar. El rango normal dice que es de 120 a 160 latidos por minuto, ¿no? Y para la OMS la frecuencia cardíaca fetal es de 110 a 180. El foco de auscultación, cuando el feto está encefálica, lo vamos a ubicar más o menos en la línea que une el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior a ambos lados. Si el feto está en podálico, de hecho, la frecuencia cardíaca estará supraumbilical. Entonces, llegamos a la exploración ginecológica. La exploración ginecológica va a tomar las mamas, la vulva, la vagina, el cuello uterino, el útero, las trompas, el endometrio y los ovarios, ¿no? Forma parte de esta exploración la inspección, la especuloscopía y el tacto vaginal. Tiene que ser preventivo, completo, rápido, integral, ¿no? En la inspección de los genitales externos tenemos que evaluar los ganglios, la presencia de condilomas, a veces de parásitos como ladillas, de cicatrices, de chancro, etcétera. La especuloscopía, que hay que solicitar el consentimiento informado para realizarlo, ¿no? Sobre todo si vamos a tomar una muestra de citología, que se recomienda como una estrategia, porque no es recomendable realizar Papa Nicolau a la gestante, pero como una estrategia se puede realizar hasta antes de las 16 semanas. Entonces, tenemos el tacto vaginal, ¿no? Que nos da mucha información, sobre todo en el trabajo de parto, ¿no? Que nos permite medir el grado de dilatación y de borramiento, que es el tema ya de trabajo de parto. No podemos sacar los dedos del tacto vaginal si no hemos evaluado la pelvis, ¿no? La pelvis, que recordemos que según Hosch tiene 3 planos, ¿no? Y en cada plano tiene sus medidas, y que nosotros en la práctica trabajamos con los conjugados en cada estrecho, en el estrecho superior, en el estrecho medio y en el estrecho inferior de la pelvis, porque eso nos va a permitir dar determinismo al parto. Luego tenemos exámenes complementarios, ¿no? Que de todas maneras hay que pedirlo. Hay exámenes especiales como amnioscopía, amniocentesis, ¿no? Determinaciones hormonales, pero sobre todo tenemos los análisis de laboratorio de rutina, en donde evaluamos la glicemia, que son signos de alerta si la glicemia está mayor de 100, si el urocultivo es positivo, si el RPR es reactivo a sífilis, si el examen de orina tiene presencia de leucocitos, si es HIV positivo y si la hemoglobina está menor de 11, ¿no es cierto? Entonces, hemos avanzado hasta allí, estamos con el tiempo a las justas. A ver, les agradezco la atención, espero sus preguntas. Hola.
Obstetra, muchas gracias por su excelente presentación sobre semiología general y obstétrica. Es importante tener un adecuado llenado de la historia clínica, un examen general en sí de cada gestante. Ahora vamos a continuar con la sección de preguntas y respuestas. Y bueno, lo voy a leer para que usted lo pueda responder. A ver. La primera pregunta es, ¿en qué fase de los ruidos de Korokov se toma la presión arterial sistólica para una gestante? Ah, muy bien. Justamente lo que había mencionado, que tenemos que ser sensibles en el oído para determinar los ruidos y no incrementar o disminuir las cifras que le asignamos a las presiones, ¿no? Entonces, para una mujer gestante, la presión sistólica, la presión arterial sistólica, se le consigna en la fase 4 o 5 de los ruidos de Korokov. Muchas gracias, obstetra Cecilia. La siguiente pregunta es, ¿qué es la presión arterial basal y cuál es su importancia? Bien, habíamos comentado que para determinar cuándo es que hay un incremento de la presión arterial en la gestación y conociendo que fisiológicamente hay fluctuaciones, ¿no? Hemos visto que cuando se da inicio a la circulación fetoplacentaria hay una disminución de la presión arterial media. Entonces, es es lógico, ¿no?, que tengamos la necesidad de conocer la presión arterial basal, que es aquella que se toma cuando la mujer no está embarazada, o en todo caso, la cifra que se consigna en los primeros meses, antes de las 12 semanas de preferencia, ¿no? Esa sería la presión arterial basal. Muchas gracias, obstetra. Aquí, bueno, acá son preguntas en sí que para recordar un poco de cómo ha sido la ponencia, nos dicen, ¿nos podría mencionar 3 signos de probabilidad del embarazo relacionados con los órganos genitales? No, justamente tenemos los signos de probabilidad que producen cambios evidentes en los genitales, como por ejemplo cianosis en el cuello, reblandecimiento, ¿no? Y son los signos que nosotros diríamos innegablemente si se trata de un embarazo. Pero quiero que lo aprendan y que vean que todavía son signos de probabilidad, no son signos de certeza, ¿no? Incluso la menorrea no es un signo de certeza, ¿no? Entonces, tenemos los signos de Chadwick, el signo de Hegar 1, de Hegar 2, ¿no? Y el de Noble-Budin también. Esos son los 3 signos que podríamos mencionar. Gracias, obstetra. Aquí hay otra pregunta. ¿Cuál de las maniobras de Leopold determina la situación fetal? Ah, muy bien. Me agarraron. No, vamos a ver que cuando uno palpa este fondo uterino, ¿no?, ahí está determinando qué polo está presentándose en el fondo, ¿no? Entonces, allí ya estamos determinando la situación que es longitudinal. Si yo no encontrara nada en la primera maniobra, no hago la primera maniobra y no hay nada en el fondo del útero, quiere decir que el feto está en transversa, ¿no? Y yo quiero recalcarles ahí un error que cometen incluso médicos, y le dicen a la transversa presentación. La situación transversa es una situación, es el eje longitudinal, no está perpendicular al eje materno. Entonces, cuando vemos un transverso es una situación transversa. Eso puede ser una pregunta de examen, ¿no? Entonces, la primera maniobra, ¿no?, y también la segunda maniobra, que es básicamente para ver el dorso fetal, nos puede ayudar a determinar la situación del feto, ¿no? Muchas gracias nuevamente.
Bueno, acá hay otra pregunta que es, según la Organización Mundial de la Salud, ¿cuál es el rango de normalidad al auscultar la frecuencia cardíaca fetal? Muy bien, tenemos que tener en cuenta que para evaluar la vitalidad del feto, ahora contamos con la cardiotocografía fetal, ¿no? En los monitores, en donde evaluamos parámetros como la variabilidad, ¿no? Todos los parámetros de Fisher que conocemos, pero es para los lugares en donde solo escuchamos la frecuencia cardíaca fetal, tenemos que estar seguros. La OMS, para un lugar en donde tiene una sala de operaciones contigua y tiene tecnología, ¿no? Y digamos que es una zona urbana, tiene un rango de 100, 110 a 160, a 180 latidos por minuto, porque se puede actuar a tiempo, pero cuando uno trabaja en la zona rural es mejor que sigamos consignando el rango que siempre nos enseñaron, que es de 120 a 160, ¿no? Porque a veces 100 para los latidos o 180 ya es arriesgar mucho al bebé, ¿no? No sé si hay más Gracias. preguntas. Sí, justo, gracias a usted por la respuesta. Aquí hay algunas preguntas de los participantes de esa transmisión. Rochi Paredes nos pregunta, ¿por qué sube la presión y causa la preeclampsia? Bien, entonces vamos a ver que el síndrome de preeclampsia viene siendo estudiado durante muchos años y aún no tenemos una etiología conocida. No podríamos decir exactamente esta es la razón por la que sube la presión, ¿no? La teoría que más se afianza es la que habla de un daño al endotelio y está relacionada con la placentación, ¿no? Cuando la placenta invade el tejido endometrial, hay una especie de reacción, ¿no? Y los vasos se colapsan, entonces la sangre para fluir del cuerpo de la madre, atravesar la placenta y fluir dentro del feto, tiene que hacer una especie de esfuerzo, entonces ahí es que empieza a incrementarse la presión arterial, ¿no? Ese es fundamentalmente la teoría más aceptada acerca del incremento de presión en el síndrome de preeclampsia. Gracias, Ostetra. Aquí hay otra pregunta de Gina Cárdenas. Nos dice, si es oblicua, ¿qué decimos de la situación? ¿Cómo la definimos? ¿Y cuál sería la presentación? Muy bien. Justo también lo que explicaba, ¿no? Cuando hablamos de situación, decimos, el feto puede estar longitudinal, ¿no? Puede estar transverso o puede estar oblicuo. Entonces, actualmente algunas escuelas están obviando la terminología del oblicuo. Si yo encuentro un oblicuo, yo digo que es transverso, ¿no? Y el transverso no tiene remedio. El transverso va a salir siempre por cesárea y no tiene presentación, no existe. Y hemos dicho que cuando hablamos de un feto en transversa es su situación, ¿no? Para Williams, dice que existe la presentación de acromion, pero para otros autores no es viable. La situación transversa no tiene polo de presentación, ¿no? Porque el polo de presentación es el que se aproxima al estrecho superior y en la situación transversa no hay. No sé si Gracias. respondí eso. Sí, etcétera. Bueno, acá hay otra pregunta de Gustavo Aliaga que nos dice, en un momento habló de tecnologías. En base a ello, su pregunta es, ¿qué aplicaciones móviles habría o recomienda usted para determinar la edad gestacional? Uy, qué buena pregunta. Teniendo en cuenta que soy de la generación pasada, me hace rascarme la cabeza. A ver, tiene razón, actualmente los chicos, cuando yo lo veo que van los alumnos de las escuelas de medicina, ya no traen sus histogramas ni están haciendo sus sumas. Hay aplicaciones como ObiWell, ¿no? Que sirven mucho para determinar la edad gestacional.
Hay el gestograma de la UNAM, también está para descargarlo virtualmente, cálculo de la edad gestacional, pero la que más usan los estudiantes de medicina, los estudiantes de obstetricia es OBWIL, ¿no? Se escribe O, B grande, W, H, L, L. OBWIL. Bien, Gustavo, gracias por la pregunta. Gracias. Aquí otra pregunta. Obstetra, buenas noches. Una pregunta: a partir de qué momento se puede detectar la presencia de gonadotropina coriónica humana en la orina. Ya, habíamos mencionado, ¿no?, que la hormona gonadotropina coriónica empieza a producirse ya a los 8 días de la primera falta de regla. Es muy temprano porque es secretada por el sincicio trofoblasto, ¿no? Entonces, la cantidad a veces en sangre no es suficiente, pero de que ya está la presencia de esta hormona es desde los 8 días post implantación del cigoto, ¿no? Gracias, etcétera. Flor S. Chávez nos pregunta: Otra buenas noches, ¿cuántos kilos o gramos debe ganar la gestante en cada semana con un IMC normal? Índice de masa corporal normal. Con un índice de masa corporal normal. Ya lo habíamos expuesto. Es importante su pregunta para poder determinar cuándo el peso está en exceso, ¿no? Y para una mujer que tiene el índice de masa corporal normal, ¿no?, en el primer trimestre es aceptado 1.6 kilogramos, ¿no?, en estos 3 meses, teniendo en cuenta que hay presencia de náuseas, de vómitos. En el segundo y tercer trimestre, 0.4 kilogramos por semana, llegando a un total de 11.5 a 16 kilogramos, ¿no?, al final de la gestación, en total. Es para una con índice de masa corporal normal. Gracias, obstetra. Eli Matute Berrocal nos pregunta: obstetra, buenas noches. Su pregunta es: si se toma la presión arterial diastólica en la fase cuarta y quinta de los ruidos de Korokov, entonces, ¿en qué fase se toma la presión arterial diastólica? Ya, generalmente consignamos los ruidos para la diastólica cuando cesa el murmullo, y lo conocemos como la fase de silencio, ¿no? Pero vemos que todavía hay un sonido silente, no está en silencio, ¿no? Eso, como les digo, tenemos que educar mucho al oído para poder determinar la fase silente, que todavía corresponde a la última fase de Korokov de la sístole, ¿no? Y cuando cesan ya los ruidos, que corresponde entonces a la diástole, ¿no? Gracias, obstetra. Bueno, aquí unas últimas preguntas ya para terminar a tiempo con esta transmisión. Daniel León nos pregunta: ¿cuáles son los valores normales de la presión arterial media? La presión arterial media de la PAN. Sí, de la PAN. Ya eso lo hemos comentado, que tiene que ser conocido, porque nos va a ayudar a determinar en muchas patologías si hay una presión arterial patológica. Una cifra de 106, ¿no?, milímetros de mercurio puede ser considerada normal. Si ya sube a una presión mayor de 106, entonces ya podemos estar hablando de una hipertensión arterial, ¿no? La PAN, 106 milímetros de mercurio.
mayor de ella ya podríamos hablar de hipertensión arterial. Gracias, obstetra. Y aquí una última pregunta de Mayra Socola. Buenas noches, ¿el soplo diastólico debe considerarse patológico? No, no. El soplo diastólico está dentro de los ruidos normales en la auscultación, ¿no? De los focos cardíacos. Bueno, gracias nuevamente a obstetra Cecilia Paredes por su excelente presentación sobre semiología general y obstétrica. Muchas gracias. Ya para dar finalización a esta transmisión, invito otra vez a los obstetras en formación a que puedan llenar el formulario que será publicado en la página y así se les puede enviar los balotarios correspondientes al tema. Gracias por su presencia, por su participación. Gracias nuevamente a obstetra Cecilia y nos vemos en otra transmisión del proyecto Rumbo al ENAUS. Cada logro comienza con la decisión de intentarlo. Ok, gracias. Hasta luego.